Ciertamente, con muchas de las cosas que hemos visto últimamente respecto de la actividad minera, las grandes presas hidroeléctricas, de toda una serie de transformaciones que tienen que ver con construcción de infraestructura en muchos lados, no nada más en México, sino en el mundo, en el continente americano, pues a mí se me ocurría que este tipo de situaciones que tienen impactos sociales y ambientales importantes tenían que ser analizados a la luz de lo que está sucediendo con estos recursos colectivos. Y para eso, pues yo pensé en que la mesa pudiera ser un espacio de discusión, un espacio de diálogo entre diferentes actores que están relacionados de alguna u otra manera con este tipo de fenómenos. Entonces, se trataba de hacer, digamos, una especie de discusión entre esta tendencia a la privatización de los recursos colectivos y cómo también esta privatización pues afecta no nada más al patrimonio de la nación, sino también al patrimonio y a la cultura de los grupos que están directamente relacionados con estos recursos. Cuando hablamos de recursos colectivos, pues estamos diferenciando estos recursos de aquellos que están en la esfera del mercado. De lo que se trata es, en el contexto de esta discusión, que es una discusión social, antropológica, cultural, histórica, geográfica y de poder, pues tratar de ver cómo se están manifestando en el mundo actual y concretamente en México, pues esta segunda privatización de recursos colectivos que se está dando en nuestro país y cuáles son las reflexiones que nos pueden digamos, orientar acerca de cómo está afectando al patrimonio de nuestro país y de estos pueblos y de estas culturas, estos procesos de privatización. Pensando, digamos, en los perfiles de la gente que invitamos, en las temáticas que he estado, digamos, consultando respecto de estos temas, yo creo que normalmente la discusión se viene dando de una manera muy, digamos, concentrada en términos de lo que es el papel del mercado, las decisiones que toma el Estado y las empresas a las que beneficia en términos de esta privatización en aras del mercado, del funcionamiento del mercado. Y por otro lado, cómo hay pues toda una, digamos, gama de actores sociales que tienen que ver con organizaciones, con partidos políticos, con grupos étnicos, con organizaciones de productores que ven afectados también sus intereses. Entonces, a mí me da la impresión, por, digamos, opinión de algunos especialistas al estilo de Aníbal Quijano, por ejemplo, que dice que la historia de los últimos 50 años, ¿no?, de las políticas de desarrollo en México y en América Latina han demostrado que no es verdad que el mercado sea el mecanismo que redistribuye, sobre todo de una manera equitativa, la riqueza ni en un país, ni en una comunidad, ni en un continente. Entonces tiene que haber toda una reformulación en términos de este papel predominante que se le está dando al mercado para precisamente generar otras formas de distribución del ingreso económico en la población. Actualmente estamos viviendo procesos a nivel mundial en donde cada vez se hace más profunda la diferencia entre países ricos y países pobres. Uno de los grandes desafíos para los próximos 20 años en México y en América Latina y en los países del sur es ver cómo se va a resolver este gran tema prioritario que es el de resolver la pobreza de nuestros países y sobre todo la pobreza rural que no está siendo atendida. Entonces, en esa medida yo creo que entre más se privatiza y entre más se generan dinámicas de integración al mercado, al criterio mercantil de estos recursos colectivos, más se están afectando pues, ¿cómo decir?, el precario nivel, digamos, de integración, si se puede decir de alguna manera, o de sobrevivencia que tienen estas comunidades, ¿no? Yo pensé invitar sobre todo a personas, no necesariamente investigadores, sino funcionarios, si se puede decir de alguna manera, que pudieran darnos desde una perspectiva distinta, ¿no?, su propio punto de vista respecto de este tema de los recursos colectivos. Entonces pensé, antes que nada, en la Comisión Nacional de Biodiversidad,
Ahí está Pedro Álvarez y Casa, que es una persona con una amplia trayectoria en la, ¿cómo decir?, en la estructura como funcionario, ¿no?, del gobierno, que siempre ha estado relacionado con estas políticas, el diseño de estas políticas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, con pues ese diálogo que se establece entre las diferentes, digamos, actores que están metidos en esta tarea de la conservación de la biodiversidad del país. México es uno de los países más, en términos de biodiversidad, de los más reconocidos mundialmente como más rico. Entonces creo que es una comisión que tiene mucho que decir, ¿no?, como una comisión que representa lo que sería la manera de entender y de actuar por parte del Estado respecto de esta necesidad de conservar la biodiversidad. Y por el otro lado estaría también un funcionario de la WWF, que es el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, que es Ignacio González. Entonces a mí nos interesa pues que haya un diálogo, un punto de vista que tenga, digamos, un punto de vista productivo, ¿no?, en el que ellos nos den su versión de cómo la ven desde sus propias entidades, digamos, como funcionarios respecto a este tema. Y en tercer lugar, la profesora Yolanda Massieu, que trabaja sobre temas relacionados con los transgénicos, ¿no? En el entendido de que, bueno, pues estamos viendo de que cada vez hay una mayor, digamos, presencia de este tipo de semillas, de cultivos, como una política, digamos, motivada, incentivada por el propio Estado, y entonces pues ahí ver más o menos qué es lo que tienen que decir respecto de cómo se instrumenta esta política de introducir, digamos, semillas transgénicas en el país, y al mismo tiempo cómo inducir o propiciar que la Comisión Nacional de Biodiversidad también, bueno, pues tenga y cumpla los objetivos, ¿no?, de equilibrio ecológico que se supone que tiene que generar una ley, ¿no?, que hizo el Estado, ¿no?, que es la LEPA, y que, bueno, pues se relaciona con este tipo, digamos, de situaciones relativas a el ámbito ecológico, al ámbito de la conservación de los recursos colectivos y al papel protagónico de las comunidades rurales, indígenas, campesinas en esta tarea.